Podcast. ¿Bajar de peso es una moda o estamos ante una revolución médica real? Glucosa, peso, apetito, estigma, longevidad. ¿Qué es verdad y qué es mito? Hoy hablaremos sin filtros de lo que nos dice la ciencia para tratar la obesidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Yo soy Juana Ramírez y hoy estoy súper contenta, Fer, porque en este tema de la obesidad que ha generado tanta controversia, preguntas, dudas de nuestra audiencia, feliz de que nos acompañe hoy el doctor Santiago Posada, vicepresidente de Medical Affairs para Eli Lilly en Latinoamérica. Así que hoy de manteles largos con un gran invitado y creo que vamos a tener una muy buena conversación. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Juana, por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Bienvenidos. Pues Fer, uno de tus temas favoritos, porque sé que en la consulta ves muchos pacientes con preguntas, no solo para bajar de peso, para sostener peso, para tener músculo, en fin, hemos hablado tantas cosas acerca de la obesidad, del cuidado del peso en Health Café, que creo que hoy, además de la mano de una compañía experta como Eli Lilly, pues bueno, habrá mucho que platicar. A ver, definitivamente, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, este es un tema de salud pública que afecta al sistema, pero afecta a las personas y a las personas en el título individual, más allá de la parte estética, en la parte relacionada con las enfermedades crónicas, el incremento de incidencia de diabetes, de cáncer, de hipertensión, todo esto relacionado a obesidad, lo pone en un plano donde debe ser tratada. Debe ser tratada bajo cualquier esquema. No es la idea estar gordito, no gordito. No, es un tema de salud que tenemos que atender. Sí, es un asunto, siempre lo hemos dicho, no es un asunto de tallas, no es un asunto de estética. Es claro hablar de cuál es el porcentaje de tejido graso y de cuál es la relación que tiene un exceso de peso con otras enfermedades. Pero bueno, antes de empezar, porque Fer y yo somos medio intensos, perdónennos, hablemos de la compañía en la que estás hoy, Santiago, que es Eli Lilly. A mí me sorprendió saber que fueron pioneros en el manejo de la diabetes, de la insulina, pero mejor cuéntanos tú de todo lo que están haciendo y de por qué sí hace sentido platicar contigo hoy. Por supuesto, y para mí es un orgullo poderles contar cuál ha sido esta trayectoria. Es una trayectoria espectacular. Son años y años de innovación, de visión a largo plazo, de entender cuáles son las necesidades médicas insatisfechas, de foco, de investigación y desarrollo y de traer soluciones a donde las podemos traer. Particularmente en el área cardiometabólica, Lilly tiene un legado de más de 100 años de esta investigación y desarrollo. Fue la compañía que sacó al mercado la primera insulina para tratar la diabetes. Eso no solamente es un hito en la medicina, eso cambió la historia de la medicina. También nos imprimió en nuestro ADN cómo pensar siempre en hacer cosas diferentes, en desarrollar soluciones que realmente marquen la diferencia, no solamente en el tratamiento de la medicina, sino también en la vida de los pacientes, que al final son nuestro foco. Y fíjate, perdona que te interrumpa, Santiago, lo importante lo que acabas de decir, porque con tantas cosas que la gente luego se encuentra en las redes sociales y que aparece como soluciones milagro a los problemas de salud, del otro lado decir, oye, aquí hay una compañía que lleva 100 años investigando, que fue pionera en condiciones que preocupan tanto a los mexicanos como la diabetes, pues debe generar de entrada confianza, ¿no? Confianza en que lo que luego proponen para que los especialistas de la salud atiendan a los pacientes, pues tiene ese respaldo y eso es importante. Siempre les hemos dicho en el café, cuidado con estos soluciones milagro que no tienen ningún soporte, que no sabemos quién está atrás y por favor confíen en las compañías que tienen esta historia, esta trayectoria en investigación. Si me permites hablar de cómo esto ha cambiado también la manera en la que Lilly aborda los ecosistemas de salud. No es solamente cardiometabolismo. Lilly es más que insulinas, que esas insulinas. Lilly tiene un desarrollo de un portafolio en oncología, en hematología, en enfermedades inmunológicas, en enfermedades del sistema nervioso central y está cambiando la historia en muchas de las patologías donde al día de hoy no hay absolutamente nada que ofrecerle a los pacientes. Entonces, no es solamente la confianza en esta área en particular, sino la confianza en una compañía que dedica muchos recursos, diría yo que todos sus recursos, en identificar dónde puede hacer la diferencia
y ahí nos enfocamos y ahí esperamos ahora contar una historia, pero seguirla contando en el tiempo. Y justamente hablando sobre el tema de la salud cardiometabólica y el tema que nos compete hoy de obesidad, Eli Lilly tiene una trayectoria de décadas de investigación y desarrollo, y particularmente en el foco en la diabetes, ¿no? Pero luego, ¿cómo fue el viraje? ¿Qué fue el dato clínico, el dato científico que hizo que voltemos a ver ahora la obesidad como un combo más grande, como un total más grande y que están ofreciendo soluciones? Yo te diría que el punto de inflexión fue cuando en la comunidad científica se conoció que el intestino es un órgano endocrino activo. Manda señales al cerebro, al páncreas, al tejido graso y en condiciones normales mantiene un balance energético. Y hacia la década de los 60 se identificaron cuáles eran estas vías metabólicas, la tan conocida y renombrada GLP-1, la tan conocida y renombrada GIP, que se conoce hace 1000 años, en ciencias básicas se conoce hace 1000 años, pero solo hasta hace unos años es foco y es target de investigación para desarrollo de alternativas terapéuticas para tratar estas enfermedades. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué poner ahora ya llevamos varios años, ¿no? Menos de una década, porque en realidad esto es bastante nuevo, en decir es que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y está relacionado no solamente con el funcionamiento metabólico, sino incluso con nuestro estado de ánimo, con nuestra energía, etcétera? Pero ¿por qué abordar hoy esas vías que, como dices tú, ya estaban conocidas? Porque impactar esas vías ha visto que tiene un control en la saciedad, un control en el metabolismo energético, un control en el apetito, un control en el comportamiento y en la salud del tejido adiposo. Entonces, ¿por qué no apalancarnos de la fisiología del cuerpo humano, identificar qué podemos potenciar, inhibir, etcétera, y desarrollarlo como un target terapéutico? O sea, estas son enfermedades que no es solamente, como lo decías tú al principio, es más allá de hablar de kilos. No es el kilo. O sea, una persona que tiene sobrepeso o obesidad está en riesgo de desarrollar más de 200 comorbilidades en todo, en el tejido musculoesquelético, a nivel del sistema nervioso central, en el corazón y el sistema cardiovascular. Entonces hay que ver cómo impactando esa raíz vas a tener un impacto en la salud del individuo enorme. Y en ese sentido tengo una pregunta para los dos. Porque hablando de estos tratamientos para la obesidad, de los diferentes abordajes, se ha empezado a hablar de la obesidad como una enfermedad crónica en sí misma, que tiene muchas implicaciones considerarla así. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de considerarla como una enfermedad crónica? ¿Te vas tú o me voy? Adelante, Santiago. El invitado. Mira, yo creo que, más que creo, los estudios clínicos y organizaciones como la OMS, como la Academia Americana de Medicina, han reconocido ya la obesidad como una enfermedad. La narrativa no está en esa dirección. La narrativa está hacia un componente estético, hacia medidas de pánico, medidas que nos permitan tener resultados en el corto plazo, pero si lo vemos como desenlace, ese impacto en el sistema de salud, esto es enorme. Como te decía, más de riesgo de 200 comorbilidades en todos los sistemas del cuerpo y el impacto económico que esto puede tener. Es un impacto que son billones, que implica hospitalizaciones, implica enfermedades, implica mucha asistencia a realización de exámenes paraclínicos, a consulta por diferentes médicos y especialistas. Entonces el impacto en la salud pública es enorme. No, y además, a ver, las enfermedades siempre en el entorno médico decimos que hay que encontrarles una causa, ¿no? Para poder decir que es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad multifactorial, donde hay elementos genéticos, pero hay elementos del ambiente, pero del comportamiento, pero del trabajo, pero de la economía, pero del acceso a transporte, no transporte. Entonces son muchas las aristas que están alrededor de la obesidad que se deben corregir. Y en efecto, no hay una sola causa, una razón común de la obesidad, pero sí hay un factor denominador que es la adiposidad. Y la adiposidad es la que trae todas estas complicaciones que más allá que estéticas tienen que ver con la salud del individuo. Entonces sí debe tratarse como una enfermedad crónica que tiene acceso, diferentes formas de tratarse, ¿no? Pero siempre debe ser tratada de manera, ahora sí que multidimensional, ¿verdad? Con diferentes disciplinas interactuando para lograr el beneficio, ¿no? Final.
Y si me permites complementar, esto es un problema creciente, no solo en lo que implica en la salud del individuo, sino lo que implica en los sistemas. Ya hoy en día la conversación con los médicos no es solamente de la enfermedad, sino del impacto tanto en la funcionalidad como en lo económico. En el 2019 hay reportes que estiman que es una problemática que le puede costar al mundo 23 billones de dólares. Y si las cosas siguen así, para el 2060, esto se va a multiplicar por 6, 8 veces ese valor. La tendencia en las últimas décadas de la prevalencia de obesidad es ascendente sin duda. A pesar de los grandes avances médicos y la gran inversión en salud, los temas relacionados con obesidad siguen incrementándose. Y para que nos vayamos al tema de los tratamientos, los invito a que revisen el episodio 1 sobre obesidad, porque ahí hablamos, entre otras cosas, de las cifras, de los datos, de cómo en efecto, como dice el doctor Santiago Posada, hemos visto un incremento dramático y preocupante del número de personas con problemas de obesidad y sobrepeso en el mundo, que sí, como dices tú, ponen en jaque a los sistemas de salud. Y para que nos pongamos en contexto, acá particularmente en el contexto mexicano, más o menos 1 de cada 4 personas adultas vive con sobrepeso u obesidad. Más o menos 12 millones de adultos mexicanos están con diabetes, que es una posible complicación de la disfunción del tejido adiposo. Entonces la problemática es enorme y la necesidad médica insatisfecha es enorme, y la responsabilidad que tenemos todos en poder cambiar la narrativa alrededor de esta enfermedad es gigante. Ahora, siempre hemos hablado, el tratamiento es multidimensional, diferentes disciplinas, estilo de vida, nutrición, ejercicio, actividad física. Pero hoy en esta vorágine de información que existe en los medios referente a los nuevos tratamientos, ¿quién sí es candidato para un tratamiento de esta naturaleza? Perdón que haga eco a cosas que ya los dos han mencionado, pero lo principal es consultar al médico. Quien dice quién es el paciente ideal para recibir una alternativa terapéutica, otra alternativa terapéutica adicional a las modificaciones del estilo de vida, es el médico. Y la decisión se toma en ese espacio íntimo que es el médico hablando con su paciente. Totalmente, Santiago. Y perdóname que te interrumpa, porque en Gel Café lo insistimos todo el tiempo. Esto del coach, el amigo que me dijo en el gimnasio, la señora de la estética, con todo respeto a todos los profesionales que trabajan en otros espacios, hemos insistido siempre en que cualquier tipo de tratamiento, de confirmación de diagnóstico, debe hacerse de la mano de los profesionales de la salud, que en el caso de la obesidad tenemos a los médicos de primer contacto, pero tenemos a los endocrinólogos, pero dependiendo de cuál es el abordaje que el médico de base decide tener con el paciente, como decía Fernando, pues vamos a ver una atención multidisciplinaria. Pero le quería centrar a los tratamientos. Pues sí, a ver, ¿quién es el candidato ideal de esto? Más que decir quién es el candidato, lo importante es hablar hacia dónde está enfocada la investigación clínica. Los estudios clínicos fase 3, los estudios clínicos con los que se buscan nuevos registros para nuevas moléculas, nuevas indicaciones, definen un perfil de un paciente que eventualmente se pueda haber beneficiado de una intervención terapéutica X o Y. En este caso pasa lo mismo. Se identifica, se hacen esos criterios de inclusión para saber quién puede participar o no, y se determina si es candidato a las diferentes terapias. En este caso en particular, el índice de masa corporal, que es una fórmula matemática de la relación entre el peso y la estatura de las personas, guía, y en la práctica clínica al día de hoy guía la toma de decisiones mucho en estos pacientes. Vuelvo y repito, es el médico, pero se toma. ¿Cómo se estima? Una persona que tenga más de 30 de índice de masa corporal ya es un diagnóstico de obesidad, aunque es un número que hay que tomar con especial detalle. No es lo mismo un índice de masa corporal de 30 en un fisicoculturista, deportista de alto rendimiento, donde su porcentaje de músculo es la mayoría y su porcentaje de grasa es menos, a personas a un índice de masa corporal de 30 en personas del común. Pero en términos generales, hablemoslo así, o un índice corporal mayor a 27 con comorbilidades tipo diabetes, hipertensión, dislipidemia, antecedentes de infarto, etcétera, etcétera, donde son quienes podrían eventualmente llegar a beneficiarse de estas intervenciones. Qué bueno que lo dices, porque otra vez, incluso en un dato
generalista como el índice de masa corporal. Puede haber variaciones dependiendo del estilo de vida del paciente y por eso otra vez es el médico el que debe hacer estas indicaciones. Ahora, hoy sin duda existen muchos mitos y malentendidos relacionados con el uso de tratamientos farmacológicos para fines estéticos. Esta persona que dice estoy a un mes de irme a la playa y entonces quiero que me quede mejor el bikini, o estoy lista para la boda y quiero caber en el vestido, y entonces se usan estos tratamientos para fines no médicos, no clínicos, estéticos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Los medicamentos de Lilly son medicamentos que están diseñados como soluciones para enfermedades crónicas y serias. La automedicación o el uso fuera de las indicaciones aprobadas realmente pone en riesgo a la salud de las personas y una posible eficacia de estos medicamentos. Nosotros promovemos la educación médica, que la gente se informe a través de toda la información que hay pública y que está disponible para entender las condiciones, para entender cuándo sí, cuándo no, cuándo debe consultar. Promovemos o somos partícipes activos de la educación de la comunidad científica en entender que necesitamos hacer un tamizaje de toda la población para hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad y dar todas las herramientas para que el médico, al momento de estar enfrente de su paciente, pueda tomar la mejor decisión. Ahora bien, yo me pongo empático y digo, bueno, vienen un montón de soluciones, hay un montón de cosas que puedo hacer para tomar medidas en cuanto a una condición que yo conozco o que yo creo tener. Volvemos a lo mismo, consultar, vaya a su médico, informarse, y ahí es donde va a estar la solución. Y hablando de empatía, estamos viendo también que no es tan fácil acceder a los medicamentos, que de repente hay escasez para los pacientes que sí lo necesitan. Que realmente lo requieren. Entonces, bueno, yo creo que también allí hay que ser empáticos, Fer. Y hace ratito estábamos platicando un poco del impacto económico de esto y mencionamos un gasto de millones y millones de dólares en la salud pública. En México, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué observan que Lilly iba a contribuir a la salud pública o al fenómeno de la obesidad global en el país? Mira, como lo hablábamos al principio, lo primero es que logremos que la obesidad y el sobrepeso sean reconocidos como una enfermedad. Eso es lo que son. Tienen un impacto a nivel de salud enorme. Predisponen al desarrollo de enfermedades que pueden ser incluso catastróficas. Eso es lo primero que todos, desde el ambiente privado, las instituciones de salud, las autoridades, los medios de comunicación, si todos nos ponemos en la misma página, vamos a ir cambiando esa narrativa para que el enfoque sea nutricional, psicológico, farmacológico, quirúrgico, dependiendo de lo que cada paciente necesita. No todas las terapias son para todos, ni todos somos para todas las terapias. Entonces, hay que tomar la mejor decisión y cambiar esa narrativa, lograr que eventualmente se tomen decisiones. Y el gobierno ha hecho muchas cosas, se han tomado muchas medidas para tratar de controlar el problema, porque los niños se están viendo cada vez más impactados también de esto. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños es cada vez mayor. Y México ocupa dentro de los tops a nivel mundial, tanto en adultos como en niños al día de hoy. Entonces, sí es una problemática creciente, donde si logramos cambiar el discurso alrededor, logramos que se tomen medidas de base y hacemos frentes comunes entre todos los actores, probablemente vamos a lograr un cambio. Totalmente. Y a ver, para todos los que nos están escuchando o nos están viendo, obesidad no es una comparación versus la talla de esa persona que estoy viendo en redes sociales, que además seguro tiene un filtro. Así que esta definición de si estamos en un problema de sobrepeso o obesidad debe darlo el médico tratante. En el caso de los niños, por supuesto, los pediatras, con los médicos familiares, con los médicos de primer contacto, con los médicos internistas, para que nos pueda decir si en efecto hay algo que tengamos que atender y si podemos llamar a esos kilos de más una enfermedad de sobrepeso o obesidad, o si el cambio de hábitos y estilo de vida
puede ser suficiente. Pero Fer, incluso los tratamientos, el tratamiento no es suficiente. A ver, no, definitivamente los tratamientos solamente farmacológicos se van a quedar cortos. O quirúrgicos. O quirúrgicos se van a quedar cortos porque todos van a implicar cambios profundos en la recomposición corporal. De hecho, de eso se trata. Y puedes tener una recomposición corporal totalmente anómala, con una pérdida de masa muscular tremenda, con una pérdida de grasa tremenda y alteraciones químicas en el organismo, tanto como lo puedes llevar bien guiado, bien controlado, con el equipo multidisciplinario que está poniendo atención a cada parte del proceso. ¿Por qué razón? Porque si eventualmente dejas de hacer lo que estás haciendo, por genética, vamos a rebotar. Lo hemos dicho muchas veces y cualquier persona que nos está viendo el día de hoy va a tener un conocido, un amigo, el primo de un vecino que le ha pasado el rebote. Entonces, esto no va a suceder a menos que se hagan cambios profundos en el estilo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte del tratamiento y es un poco parte de lo que también el gobierno federal ha hecho en campañas, insistir en moverte, insistir en caminar, no reciente, sino desde hace muchos años, pero pues el impacto todavía no es el que debería ser, ¿no? Y si yo te digo, haciendo eco o complementando lo que tú dices, es no hablar de kilos, es hablar de modificar la enfermedad. Y al día de hoy hay alternativas que modifican la enfermedad. Por supuesto, alternativas que nos ayudan a bajar de 2 kilos a números mucho mayores. Pero alternativas que modifiquen la enfermedad y que ayuden a contrarrestar esos factores genéticos, esos factores ambientales, esos factores culturales, esos factores como tendemos más a no movernos que a movernos, a comer que a no comer, es importantísimo para realmente modificar lo que al día de hoy está pasando y hacer un cambio estructural, un cambio cultural en nuestro ecosistema. No es simplemente tener alternativas para estar bikini ready para las vacaciones. Ahora, hay un tema importantísimo. Ya lo dijimos hace un momentito, la obesidad sigue en ascenso y se anticipan grandes números de personas en el mundo con obesidad en el futuro. Bueno, ¿cómo se está preparando el Lili para este futuro? En desarrollo, en innovación. Y además, qué buena pregunta la que le haces, porque yo estaba pensando mientras te escuchaba, Santiago, que una compañía que lleva 100 años investigando diabetes, que está siendo pionera en este tipo de tratamientos, pues interesantísimo estar allá adentro y saber qué están viendo, en qué están trabajando, a qué le están apuntando. Mira, yo creo que son dos frentes. Uno es trabajar en el hoy mientras trabajamos en el mañana. Trabajar en el hoy es combatir la falta de educación que pueda haber tanto en la comunidad general como incluso en la comunidad científica. Combatir el estigma, que no lo hemos hablado. Sí. Y el estigma, muchas veces las personas que viven con sobrepeso o obesidad, todo se enfoca a tome decisiones, deje de comer. Es una carga personal que tenemos que quitar para que eventualmente podamos tomar. Exacto. Échale ganas. Quitar el échale ganas. Sí. Ok, sí, échale ganas, pero hagamos un abordaje multidisciplinario. Capacitemos a todos los que toman decisiones alrededor de esto. No es solamente el médico con el paciente, hay quienes toman decisiones alrededor de cuáles son las alternativas que en los diferentes subsistemas de salud se van a abordar estos pacientes. Entonces, seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en cambiar la práctica clínica para que cada vez sean mejores las decisiones que se toman para los pacientes, pero viene el futuro y ahí contesto a la pregunta de ustedes dos. Por supuesto, es la curiosidad y seguirá siendo un foco para Lili investigar y desarrollar las enfermedades cardiometabólicas. Hay soluciones, cada vez vemos más posibilidades de terapias orales, posibilidades de terapias de depósito, cualquier desarrollo que vaya en pro de modificar o de complementar el portafolio y las alternativas terapéuticas que al día de hoy tienen quienes toman la decisión al frente de un paciente para seguir modificando la enfermedad y, ¿por qué no?, lograr que eventualmente erradiquemos de la obesidad del mundo. Curva, se empiece a aplanar esa curva y eventualmente pudiera descender, ¿no? Pero fíjense que es súper emocionante y quiero regresar sobre esto que dijiste, Santiago, que me gustó mucho, que es el estigma. Pensar que quien tiene un problema franco de obesidad, pues es que no lo quiere resolver o es que no le echa suficientes ganas, cuando hemos visto, por ejemplo, la relación emocional que existe
por ejemplo, entre la comida y el paciente, y cómo no solo ustedes han hablado de tratamientos de nutrición, pero también la atención de salud mental se vuelve relevante durante este proceso, y entenderlo como una enfermedad crónica, y me lo permito, soy la única no médica de este set, así que me voy a permitir decirlo. Entenderlo como una enfermedad crónica apunta, Fer, a lo que tú decías antes. Si cualquier alternativa terapéutica me da soluciones durante el tratamiento y soltar esto que estoy haciendo me puede regresar a tener un problema de obesidad. Este trabajo en el mantenimiento implica entonces considerarse la obesidad como una enfermedad crónica y que por tanto debe atenderse siempre con estas diversas estrategias. ¿Qué opinas? Mira, son enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión que son multifactoriales, y de ser multifactoriales no tienen una solución única. Entonces tiene que ser abordada en tiempo y en forma. Y es como le decimos a los pacientes, si usted deja de tomar el medicamento, la hipertensión se va a descontrolar. Lo mismo va a pasar con el nivel de glucosa en la sangre y lo mismo va a pasar también con la obesidad. Ahora, que hay mucha gente que logra establecer cambios profundos de su estilo de vida, productivos, proactivos, etcétera, y que logra controlar estas enfermedades cardiometabólicas, obesidad, etcétera, bien por ellos, bien, ese es el gol, qué bueno que se logró, pero no va a suceder en la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la mayoría tiene que hacer esos cambios, pero sí atenerse o apegarse, mejor dicho, apegarse a los tratamientos que están indicados, basados en la ciencia, que pueden sí modificar la enfermedad en el largo plazo. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos relacionados con ella. O sea, nadie se quiere morir con una enfermedad, por una enfermedad relacionada con la obesidad. Y como todas las enfermedades crónicas, al final, si yo recorro ese camino de la mano de un profesional de la salud médico que me ayude a tomar las decisiones, eventualmente se puede ver la opción de modificar la terapia, de darle una oportunidad a una terapia que tenga una eficacia o que se acomode más al perfil y al estilo de vida de cada uno de los pacientes, pero tratarlo de esa manera, como bien lo dices tú, como una enfermedad crónica, una enfermedad que si dejo de tratarla con la alternativa que sea, voy a recaer, va a volver a aparecer, nuestra genética nos predispone a eso, entonces así lo deberíamos abordar todos los que estamos involucrados en esto. ¿Y no les parece emocionante que hoy estemos pensando en erradicar una situación que parecía que no tenía solución? Como en otro tiempo, yo luego saben que platico con las mujeres en Medicina con M de Mujer, que ya sé que me estoy cruzando el cable, pero además no se lo pierdan, que está buenísimo, y en la misma plataforma de Excelsior Podcast lo pueden encontrar. Y allí hemos hablado con algunas mujeres de lo emocionante que resulta que la ciencia hoy nos permita pensar en enfermedades que antes no tenían solución, que no tenían cura y que han sido erradicadas incluso con vacunas. ¿Ustedes creen que vamos a pensar en eso? ¿Vamos a hablar de eso en el futuro? Yo sí creo, particularmente con las enfermedades cardiometabólicas, sí. Estamos viviendo un momento donde se está cambiando absolutamente, se están rompiendo paradigmas, se está hablando de problemas que son más complejos a una sola palabra. Y eventualmente de eso queremos hablar, de donde las tasas de prevalencia o incidencia de estas patologías sean cercanas a cero y, ¿por qué no cero? No, y el desarrollo tecnológico para investigación también está acelerándose. Cuando yo estudié medicina hace muchos años, claramente la investigación tenía procesos más lentos. Hoy las tecnologías de información, la inteligencia artificial, permiten acelerar procesos de innovación y desarrollo que antes se podrían llevar 20 años. Desde el descubrimiento de moléculas hasta la ejecución de estudios clínicos. Exactamente, o sea, podían pasar 20, 30 años. Hoy esto ya se va a ver acelerado, y entonces empresas como Eli Lilly, que tienen grandes inversiones en el desarrollo de soluciones, creo que van a verse, pues van a estar en la punta del tren, como decimos, ¿no? Para el desarrollo y encontrar estas respuestas. Y creo que un elemento fundamental también es la información. Leí el otro día un reporte de la Organización Mundial de la Salud que dice que el 70% de las enfermedades prevenibles o evitables
las genera la desinformación de la población. Y ese número me parece enorme, por eso sí creo que tenemos que seguir haciendo estos esfuerzos de llegar con diferentes formatos como Health Café a toda la audiencia para que se informen, para que pregunten. Y si tienen más preguntas, por cierto, Fer, ¿dónde te encuentras? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Querido Santiago, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Health Café. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Importantísimo el tema y creo que estamos cambiando una enfermedad catastrófica. Y además me contaron que tienen varios lanzamientos emocionantes para otro tipo de patologías, así que bienvenidos siempre a Health Café para que le contemos a la audiencia de cómo la ciencia y la tecnología sí pueden resolver los problemas de salud. Por mí, encantado de volver a estar con ustedes. Buenísimo. Y ustedes ya saben que a mí me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soin. No olviden que Health Café lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en YouTube, que allí nos vemos también. Déjenos en cualquiera de las plataformas sus preguntas, sus comentarios para responderles. Gracias, como siempre, por escucharnos, por vernos y nos vemos aquí el próximo lunes para hablar de salud sin filtros en Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.